Días a todas y a todos los que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Iniciamos con la diputada Patricia Mercado. Lo primero que como bancada naranja queremos decir es que el Congreso de la Unión, nuestras dos cámaras, tenemos la oportunidad de reducir la jornada a 40 horas, hacerlo ya un derecho constitucional con 2 días de descanso. Dejarlo muy claro que la reducción de la jornada de 48 a 40 horas sin 2 días de descanso es un obstáculo completo para cumplir el objetivo de que las y los trabajadores de México tengan justicia de tiempo, que puedan acceder a un tiempo para reparar su fuerza de trabajo, para realizar los asuntos que la vida cotidiana de todas las personas tenemos que resolver. Un día es para apenas para reparar, para hacer trabajo doméstico, quizás alguna cita médica, aunque ese día, digamos, es obligatorio que sea el domingo. Por eso el día segundo es para convivir, es para conciliar la vida personal familiar, es para formarse y capacitarse, es para todo lo que no tiene que ver con, digamos, las labores cotidianas más simples. Los 2 días son fundamentales. Hay algunos países que tienen los 2 días de descanso frente a una jornada de 5 días que suma 40 horas. No estamos proponiendo que estos 2 días sean necesariamente sábado y domingo. El domingo es obligatorio de descanso, el otro día puede ser cualquier día de la semana, puede cambiarse. No estamos ahí, podemos tener flexibilidad, sin embargo, tienen que ser los 2 días de descanso obligatorio. Con eso resolvemos un problema muy grande que tienen las y los trabajadores. El 68% de las y los trabajadores de México viven en zonas metropolitanas, duermen en un municipio, trabajan en otro municipio. Los servicios pueden estar en otro municipio de esta zona metropolitana, y en ese sentido los problemas de transporte, el tiempo de movilidad entre los hogares y los centros de trabajo son tiempos muy largos. Los tiempos de espera del transporte público y, por supuesto, el tiempo de traslado. La Organización Internacional del Trabajo habla de máximo 1 hora entre ir y venir. Aquí estamos en 2-3 horas de ida, 2-3 horas de regreso. El tema de la jornada no es solamente la jornada al interior del centro de trabajo, sino también es todo lo que implica la movilidad para llegar a los centros de trabajo. Entonces, son jornadas muy largas, además, digamos, de estos tiempos de movilidad. Así es que para Movimiento Ciudadano, el reducir la jornada de 48 a 40 horas, además, es un tiempo muy largo dejarlo hasta el 2030. Tenemos 100 años con esta jornada, cambiamos las familias, cambiamos las personas, cambiamos las prioridades de la vida, cambiamos la vocación productiva de nuestro país, y sin embargo la jornada laboral sigue estando estática a 48 horas. No estamos entendiendo sobre todo la demanda de las jóvenes y los jóvenes trabajadores, que son los que están presionando, que se están movilizando, y lo han hecho de manera muy, digamos, muy clara en los últimos 2-3 años a favor de una jornada de 40 horas. Así es que, pues de mi parte, como integrante de esta bancada, integrante de Movimiento Ciudadano, creo que estamos siendo absolutamente consecuentes con una apuesta que hicimos, o con una visión, con un compromiso que hicimos hace algunos años, el compromiso por generar mejores y más derechos laborales en nuestro país, que estaban olvidados
a partir de que el Estado se retira de regular las relaciones laborales y, por supuesto, de garantizar que esa Ley Federal del Trabajo, ese artículo 123 constitucional que garantiza el trabajo digno, decente, es decir, un trabajo con derechos, sea una realidad. Hemos sido congruentes en eso, hemos impulsado distintas reformas que han encontrado los acuerdos necesarios y hoy una reforma que nos parece fundamental, que va a cambiar la ecuación, las reglas del trabajo, donde ya no es muchas horas de trabajo y cero crecimiento. Son horas de trabajo humanizadas, digamos, coherentes con lo que las personas queremos entregar en para alcanzar nuestros ingresos, pero nada más. Todo lo demás de la vida está en otros tiempos. Y termino, por supuesto, esto para las mujeres es muy importante. No queremos 40 horas para que laven más, para que cuiden más, para que hagan mayores alimentos. Queremos que estos 2 días sirvan a las familias para su reproducción, para estas tareas de vida cotidiana, y el otro día pues sea efectivamente para la reparación del tiempo de la vida. Ya no más vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, que es lo que sobre todo nos piden las nuevas generaciones, y Movimiento Ciudadano está comprometido con esas nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias. Enseguida la participación de la coordinadora, la diputada Ivonne Ortega. Muchas gracias, muy buenos días, compañeras, compañeros, diputados, señor coordinador, bienvenido. Hace 9 años Movimiento Ciudadano ha presentado en diferentes momentos la iniciativa de 40 horas, por supuesto la han venido abanderando Pati Mercado y nuestro coordinador como legislador, y hoy como coordinador de Movimiento Ciudadano nos acompaña a seguir dando esa lucha. Cuando en esta Cámara hay voluntad política, suceden las cosas. En 17 horas definieron la mal llamada reforma judicial. En 2 días limitaron la ley de amparo. En 24 horas, la semana pasada, aprobaron la ley de aguas. Si hubiera voluntad política, estuviéramos aprobando las 40 horas para los trabajadores. 40 horas que sí le impactan verdaderamente a las mexicanas y a los mexicanos. 40 horas que de verdad sí pueden ser un regalo esta Navidad para las trabajadoras y los trabajadores. 40 horas que permitan tener mayor convivencia, que permitan tener más tiempo para las personas y más tiempo para uno mismo. Y si hubiera voluntad política, aquí con la autorización de nuestro coordinador, ponemos los votos de Movimiento Ciudadano. No nos vayamos de receso, quedémonos a darle el regalo a los trabajadores, votemos la ley de 40 horas, la iniciativa de 40 horas. No necesitamos que llegue la iniciativa de la presidenta que se mandó al Senado, porque aquí hay 9 iniciativas que se han presentado, 5 de ellas están vigentes. Pudiéramos empezar, si hubiera voluntad política, la discusión mañana mismo. O no nos vayamos de receso, o hagamos un periodo extraordinario para darle el regalo que sí vale para las mexicanas y a los mexicanos, que es su tiempo. El mejor regalo de la bancada naranja para Navidad a las mexicanas y los mexicanos. Finalmente, el mensaje del coordinador nacional, Jorge Álvarez Maínez. Pues nos sentimos muy orgullosos de estar aquí con las compañeras y los compañeros de la bancada naranja aquí en San Lázaro, que prácticamente están todos: el diputado Juan Ignacio Samperio, el diputado Gibran Ramírez, la diputada Fátima García, el diputado Pablo Vázquez Agüedi, el diputado Juan Zavala, vicecoordinadores del grupo parlamentario, la diputada Laura Ballesteros, secretaria de la mesa directiva, la diputada Claudia Salas, la diputada Mariana Jiménez, el diputado Gustavo de Hoyos, el diputado Francisco Farías, la diputada Gloria Núñez, la diputada Paola Longoria, la diputada Nayeli Muñoz, el diputado Miguel Sánchez, el diputado Sergio Gil, el diputado Gildardo Pérez Gavino, el diputado Hugo Luna Vázquez, el diputado Armando Ruiz, la diputada Laura Hernández,
la diputada Patricia Mercado, nuestra coordinadora Ivonne Ortega y por supuesto el diputado Eduardo Gaona, el diputado Tecutli Gómez de Jalisco. No todos me quedan al ángulo de visibilidad, pero son compañeras y compañeros que nos hacen sentir todos los días orgullosos de su trabajo en el Poder Legislativo, y el llamado es muy simple a las demás fuerzas políticas, pero particularmente a Morena, que es el partido en el gobierno, a que antes de cerrar este periodo ordinario de sesiones se le cumpla a las trabajadoras y a los trabajadores. No hay ninguna razón, ninguna evidencia a estas alturas de la discusión para seguir postergando esta decisión. Anunciar que se va a mandar una iniciativa, pero que esta iniciativa surtiría efectos hasta el 2027, año electoral, pues es no anunciar, o es prácticamente anunciar que no le van a mover nada ahorita, es patear el balón un año, es seguir posponiendo lo que, como decía Patricia Mercado, se ha pospuesto durante un siglo. Un derecho elemental de las trabajadoras y de los trabajadores que prácticamente en todo el mundo se ha ido logrando. Reducir la jornada laboral no quiere decir que las personas no puedan trabajar más de esas 40 horas, pueden trabajar más pagándoseles una hora extra como compensación. Hay que recordar que prácticamente 8 millones de mexicanas y de mexicanos trabajan más de 48 horas a la semana y en la inmensa mayoría de los casos no se les pagan las horas extras. Reducir la jornada laboral a 40 horas no implica que ganen menos. Por eso esta propuesta la hemos acompañado de los incrementos a los salarios, que en eso coincidimos, celebramos que la presidenta prácticamente haya hecho suyo el planteamiento de incrementar el salario mínimo, no a los 10,000 pesos mensuales, pero sí a una cantidad muy cercana que es, en términos más o menos, 9,550 pesos mensuales para las trabajadoras y los trabajadores de México, y que creemos que esto se debe de complementar antes de que se cierre el periodo ordinario, o incluso, como se ha exhortado ya desde 6 congresos estatales a iniciativa de Movimiento Ciudadano, porque fue Movimiento Ciudadano quien con Victoria Mercado hace 10 años presentó esta propuesta por primera vez, fue Movimiento Ciudadano quien impulsó que se votara en comisiones la legislatura pasada, que logramos que el dictamen saliera adelante, nunca se pasó al pleno y eso impidió el avance, y es Movimiento Ciudadano quien hizo foros en todo el país para llevar esta propuesta a un diálogo en el que nosotros estamos abiertos a gradualidad, estamos abiertos a situaciones que hagan posible esta propuesta, pero con 2 elementos que subrayó aquí Patricia Mercado: 2 días de descanso a la semana por ley y que se inicie cuanto antes este avance para los derechos de millones de trabajadoras y de trabajadores en México. Y pues como decía Ivonne Ortega, la Navidad es un gran momento de empatía, de solidaridad, de hacer nuestra la vida que tienen millones de trabajadores en México y de que compartamos esta buena noticia votándola. Solamente hace falta voluntad. Aquí el PT se ha manifestado a favor, los votos de Morena se supone que tendrían que ir a favor, nosotros nos hemos manifestado a favor. Creo que existe el consenso necesario para saldar esta deuda histórica con la clase trabajadora en México. Gracias. Y pasamos a sesión de preguntas y respuestas con Jorge Almaquio del Heraldo de México. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Preguntarles si en esta, digamos, gradualidad que llevan hasta el 2030, ustedes ven un sesgo electoral, irlo manejando por parte de Morena para las elecciones presidenciales del 2030, y si, por ejemplo, si alguien sabe qué impacto tiene que entrar inmediatamente en el 2026, porque dicen que algunos no tienen la posibilidad de llevarlo a cabo de inmediato. Entonces, ¿cuál sería el impacto real que ustedes ven o que no hay? Y si se ve un sesgo político electoral en esta gradualidad para irla manejando poco a poco. Pues sin duda hay un componente electoral, no solo electoral, sino de simulación, porque si tú dejas que solo es un día de descanso a la semana y, por ejemplo, dices van a ser 46, pues es muy fácil que al trabajador esos 20 minutos, esa media hora de más, pues la terminen, ahora sí que como se dice coloquialmente, haciendo de agua. Quédate un poquito más, que es lo que siempre se le pide a las y a los trabajadores, o llega un poquito antes porque te toca abrir o te toca cerrar. Hay que recordar que
que esta iniciativa está pensada sobre todo en esos millones de trabajadoras, de trabajadores precarizados en este país que enfrentan condiciones indignas y que acompaña una serie de luchas como los derechos de las trabajadoras del hogar, que a propósito de eso hay que recordar, estamos justamente en el momento en que se les debe de pagar su aguinaldo a las trabajadoras del hogar. De Movimiento Ciudadano también se solidariza con esa causa, como la ley Silla, que entra en vigor el próximo domingo 14 de diciembre y que es muy importante verificar su cumplimiento. Hemos visto muchos centros de trabajo que todavía no la cumplen, pero normalmente las personas que enfrentan una adversidad o una condición de precariedad en el trabajo se le acumulan varias de esas. Y creo que la propuesta que revisaron con organizaciones de la sociedad civil, empresarias, empresarios y clase trabajadora, Patricia Mercado sobre todo y Juan Zavala en esta gira a nombre de sus compañeros, sí preveía, por ejemplo, la posibilidad de que se diera gradualmente, pero pensaban que en 26 y 27, en 2 años, se podía llegar a las 40 horas, pasar el 2026 a 44 horas. Muchos países primero pasaron a 45 y luego pasaron a 40 horas, pasar en 2026 a 44 horas, entonces serían, digamos, 5 días y medio de jornada laboral, y en el caso del 2027 ya cumplir los 2 días de descanso a la semana por ley con 40 horas a la semana. Creo que hace mucho más sentido y además, pues, la verdad es que a quien más le beneficiaría electoralmente seguramente sería el gobierno. A nosotros eso no nos interesa. Si al gobierno le va bien, pues a México le va bien. Ya el ámbito electoral creo que está en otra sintonía. Y finalmente decir, toda la evidencia que se demostraba o que hoy se alega de que se va a perjudicar a los empresarios, al sector productivo, la inflación, ahí está el asunto del salario mínimo. Se dieron los incrementos al salario mínimo que planteábamos y no hubo esos efectos, ese efecto faro famoso, no estaba soportado en evidencia técnica, en economía seria. Y lo mismo creo que pasa con la jornada laboral. La mejor referencia, el mejor ejemplo son todos los países que ya redujeron esa jornada laboral y no se ha caído su productividad, no han enfrentado crisis económicas, los empresarios no se han ido ni de Estados Unidos ni del Reino Unido, pues no hay eso. Son pretextos para no cumplirle a millones de trabajadores que son legalmente explotados en este país. Claudia Telles, de Grupo Imer. Buenas tardes. Para preguntarles, ¿a qué atribuyen que esta iniciativa se haya presentado en estos términos? Porque se hablaba mucho, por ejemplo, de los 2 días de descanso, revisar el tema de las horas extra y que solamente iban a ser algunos sectores o ir como un traje a la medida por sectores, pero pues parece que queda muy corta esta iniciativa que se presenta. Sí, lo de los sectores fue alguna propuesta de algunas cámaras empresariales que lo plantearon o por tamaño de empresa, que fuera efectivamente un traje a la medida, pero eso no, digamos, no hubo un acuerdo desde un inicio porque era muy complicado. El único que no está dentro de la propuesta es el sector primario, digamos, pero todos los demás sectores sí, ¿no? Y no porque no se pueda en el sector primario, hay que verlo, ¿no? ¿Qué pasa con los jornaleros agrícolas y todo lo que significa? Pero en este momento no está. Entonces, y ya, pues a nosotros de alguna manera, pues sí nos sorprende la posición y pues queremos que aquí, como decía nuestra coordinadora y nuestro coordinador, pues que aquí el Congreso asuma su responsabilidad. No solamente se han logrado acuerdos en estas horas para decisiones también muy complicadas, digamos, cuando hay voluntad política, sino que también ya estamos haciéndole cambios a iniciativas legislativas que vienen del Ejecutivo. No necesariamente esa tiene que ser la propuesta. Tenemos la oportunidad, como se decía, en un periodo extraordinario ya de manera inmediata de sentarnos para ver cuál es el justificante, digamos, frente a lo que tenemos que hacer de no tener 2 días de descanso obligatorio, ¿no? Cómo podemos probar, digamos, que decía la ecuación, muchas horas de trabajo
muchas horas de trabajo no redunda en productividad. Entonces, bueno, pues por lo menos que se pongan los elementos en la mesa para poder debatir y que se cambie, digamos, no se cambie la iniciativa de la presidenta, sino que se dictamine aquí en el Congreso, ¿no?, el tema de la reducción de jornada con 2 días de descanso, un día flexible, que eso también se discutió y está digamos, muy bien el tema, ¿no?, con un día flexible, el otro el domingo, pero todo se puede, pues finalmente todo se puede discutir, ¿no? Y creemos que esto es para que los trabajadores estén mejor, pero también para que mejor trabajen, a favor, digamos, de una mayor productividad en el país. Y Juan Carlos, de Proceso. Hola, buenas tardes a todos. Quería preguntarle a la coordinadora Ivonne Ortega si esto no se lo llegó a plantear al presidente de la Jucopo aquí en la Cámara de Diputados, a Ricardo Monreal, y si sí se lo planteó, ¿qué le dijo? Y también si esto lo van a hacer también en el Senado con el coordinador allá en la Cámara Alta, Clemente Castañeda. Desde que inició el periodo es un poco, y por eso le pedí al coordinador Maínez que nos acompañara, porque en la legislatura pasada él era nuestro coordinador, cuando estábamos en la lucha Pati Mercado en el Senado y el coordinador Maínez en esta Cámara, porque es una insistencia permanente. Desde hace 3 años, y desde que empezó el periodo, siempre lo hemos planteado, no solo el coordinador de la mayoría, lo hemos planteado siempre en la Jucopo, para que pueda tener un acuerdo. En verdad creemos que si queremos ser productivos, que si queremos tener un mejor país, inclusive en condiciones de seguridad, la gente tiene que tener tiempo para vivir. Hoy solo tienen tiempo para trabajar. Y siempre va a ser la iniciativa de la presidenta, si la va a mandar, no la va a mandar. Bueno, ahora la mandó al Senado, pero la manda aplazada hasta el 2030. Pudiéramos empezar en el 2026, si la aprobáramos ahora, en este periodo ordinario o en un periodo extraordinario en diciembre, puede entrar en vigencia en 2026 y así ir haciendo la gradualidad, pero no hemos encontrado el respaldo, lamentablemente, no solo del coordinador, sino básicamente la Jucopo. Sería todo. Muchas gracias.